Por favor, en el libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, hoy vamos a ver el tema, la iglesia antes de la venida, antes de su venida. ¿Cómo tiene que estar la iglesia? ¿Cómo debe de ser la iglesia? El Señor viene por una iglesia de fuego, no una iglesia apagada que no dice amén, que no dice gloria a Dios. Aleluya. Ya empezaron los machetazos. Pero el Señor quiere que usted y yo le alabemos con libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Entonces, solamente los mudos no alaban, pero todos los que tienen labios, tienen boca, alaban y glorifican el nombre del Señor. Usted no vino a calentar esta silla, usted vino a alabar y a glorificar el nombre del Señor. Alábele con libertad, glorifíquele con libertad. Si ahí el hermano no alaba, usted pégale un codazo así, alaba, alaba. Hemos venido a alabar el nombre del Señor. Olvídese de todo ahorita en este momento y alabe el nombre de Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, leemos la palabra del Señor, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, o sea, los que estén vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes Estamos aquí, Señor, reunidos. Gracias, Señor, por mis hermanos que han sido de grande ayuda para mí. Gracias, Señor, por mis hermanos que tú estás levantando con autoridad, con poder, con deseos, con una ambición de tu presencia, con una pasión de ti, con un anhelo grande, Señor, de que tú manifiestes tu poder, tu presencia en la vida de cada uno de nosotros, tus hijos. Señor, en esta hora reprendo toda potestad de las tinieblas, todo poder del enemigo. Que no sea yo, que seas tú a través de los labios de tu siervo. Háblanos conforme a la necesidad que haya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, por favor. Acomódese. Y nadie se quede sin darle un aplauso al Espíritu Santo, por favor. Diga conmigo: la iglesia antes de su venida. ¿Cómo debe de ser la iglesia? ¿Cuál debe de ser el carácter que la iglesia debe de tener? Todos esperamos un arrebatamiento, ¿sí o no? Todos, toda la iglesia, todo el pueblo, todos aquellos que se llaman cristianos. Y sabe que esa es una esperanza. La Biblia dice que es la esperanza bienaventurada de la iglesia. Esa es una esperanza que usted y yo tenemos, todos tenemos. Ahora, la Biblia nos enseña con claridad que la iglesia no espera la ira de Dios, espera el glorioso encuentro con Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Tito, capítulo 2, si lo leemos así rápidamente, Tito capítulo 2, versículo 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. ¿Sabe que algunos creen que el arrebatamiento es un mito, es una mitología, que la gente, eso es un mito, solamente es un cuento de niños? Pero déjeme decirle que el arrebatamiento no es un mito.
ni es una doctrina, es una realidad. El arrebatamiento es algo tan especial, es una promesa que nosotros tenemos como iglesia. Y además de eso, de ser una promesa, es una realidad que Jesús mismo lo anunció a través de su palabra. En el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 3 dice: vendré otra vez y me tomaré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Esa es una promesa. La promesa la hizo nuestro Señor Jesucristo. Además, el arrebatamiento va a ser algo repentino. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 52 dice: y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, dice, seremos transformados. Digan conmigo la palabra transformados. Así que no habrá señales previas, porque la verdadera iglesia, el verdadero pueblo de Dios, la verdadera iglesia de Jesucristo se mantiene alerta. ¿Cómo se mantiene? Alerta. Sin embargo, al mundo Dios siempre le está comunicando para que se conviertan a Él, para que se arrepientan. Y aquellos cristianos que viven apagados, el Señor manda a que se enciendan en el fuego del Espíritu. Usted inmediatamente, usted está entendiendo de que tiene que levantarse. Es una señal. Se cuenta que en una ocasión entró un ladrón a una casa y iba despacito, sin hacer ruido, cuando de repente suena la alarma. De casualidad funcionó la alarma en ese momento en que él estaba en aquella casa, y el ladrón inmediatamente, cuando él oye la alarma, creyó que alguien lo estaba viendo. Inmediatamente se echó a correr, a huir, porque sabía que la alarma iba a despertar a los dueños de aquella casa. La iglesia debe de vivir siempre con el reloj espiritual activado, encendido. Cada uno de nosotros debemos de tener nuestro reloj activado, espiritualmente encendido, esperando el sonido de la trompeta. El mundo duerme, pero la verdadera iglesia vive para la honra y la gloria del Señor. La verdadera iglesia vela. El Señor dijo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En el mundo, mi amado hermano, mi amada iglesia, usted que me escucha hoy, hay dos tipos de iglesia: la iglesia que está despierta y la iglesia que está durmiendo. ¿En cuál de los dos está usted? ¿En la iglesia que está despierta o en la iglesia que está velando? ¿En cuál de los dos grupos se encuentra usted? ¿En la iglesia entretenida o en la iglesia que está realmente despierta, alerta al sonido de la final trompeta? Aleluya. A la iglesia verdadera el Señor le aconseja velar, que no se adormezca, que se mantenga alerta. Por eso dice en Mateo 25:13, dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Nadie lo sabe. ¿Sabe por qué el Señor no dejó día ni hora? Para que usted constantemente se mantenga velando, se mantenga despierto. Y sabe, mi amado hermano, inmediatamente después de que sea ese glorioso arrebatamiento, ese glorioso levantamiento, la iglesia se va a gozar las bodas del Cordero, pero el mundo quedará en grave situación. El mundo va a quedar bajo una gran tribulación. Y la gran tribulación, iglesia, representa juicio sobre la tierra. Esto va a ser dolor, llanto, tristeza, lamento, desesperación, angustia, etcétera, etcétera. Aquellos que tuvieron la oportunidad y escucharon el mensaje de la palabra de Dios se van a preparar, se van a alistar. Pero aquellos que hicieron oídos sordos,
dice que caerán en lamento y desesperación. Y quizá algunos van a decir: ¿por qué no obedecí? ¿Por qué no me preparé? ¿Por qué no me alisté? ¿Por qué no escuché el mensaje? ¿Por qué no escuché al llamado que Dios nos hizo? Cada uno de nosotros estamos teniendo hoy la oportunidad. Estamos viviendo un tiempo de gracia. Estamos viviendo un tiempo, un lapso que el Señor aún todavía lo ha extendido. Por eso dice su palabra: el Señor retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. No, lo que pasa es que Él es paciente con nosotros. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Aleluya. El Señor a todos quiere salvar. Él no hizo, mi amado hermano, una condenación para usted. Él hizo salvación para usted. Por eso, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. En el libro de San Mateo capítulo 24 versículo 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación. Amada iglesia, amado hermano, cuando la Biblia dice porque habrán entonces gran tribulación, quiere decir que no va a ser un momento, no va a ser un tiempo fácil. No va a ser un tiempo donde usted, mi amado hermano, va a tener tiempo de darse un buen picnic, un buen viaje, una buena vacación. Va a ser tiempo de desesperación. Va a ser tiempo de tribulación. Dice: cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Quiere decir, mi amado hermano, que esto va a ser algo horroroso, algo terrible, algo doloroso. Tormento, llanto, lamento. La gente gritarán por acá, por allá, gritando: ¿por qué no obedecí? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no me alisté? ¿Por qué no hice lo que Dios mandó hacer? Y en primera de Tesalonicenses 5:9 dice: porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación. Porque Dios no quiere la condenación del mundo, pero lamentablemente el mundo está tan distraído, la gente está tan distraída, la iglesia estamos tan distraídos, estamos muy distraídos. La iglesia debe de entender que es la novia del Cordero. Todos nosotros debemos de entender que somos la novia. No somos los enemigos de Él, somos la novia. ¿Qué somos? Somos la novia, somos los redimidos. No somos los condenados, somos los redimidos. Somos los sellados, como dice la palabra. Y por lo tanto la palabra de Dios nos manda que nosotros debemos de prepararnos, estar listos. Yo quiero que veamos algunas figuras bíblicas por las cuales creemos que la iglesia no pasará la gran tribulación y seremos arrebatados antes. Hoy en día hay muchos que han tergiversado la Biblia, han tergiversado la palabra. Recuerde, mi amado hermano, estamos en un tiempo de apostasía, cual nunca lo ha habido antes, y aún hoy, mi amado hermano, cada día se está intensificando más la apostasía, porque el diablo no quiere que usted y yo seamos salvos. Él quiere que usted y yo nos perdamos. Pero bendito sea el nombre del Señor, que la palabra de Dios misma nos enseña, nos dice: el gran rey David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que la palabra de Dios es nuestra lumbrera. La palabra de Dios es nuestra lámpara, aleluya, encendida, que nos alumbra, que nos enseña. Por eso veamos lo que dice en Génesis capítulo 5. Vamos rápidamente a Génesis capítulo 5, en su versículo 24. Oiga lo que dice la palabra del Señor, ahí en versículo 24. Veamos ahí un hombre llamado Enoc. ¿Qué dice? Caminó pues Enoc con Dios, desapareció porque Dios se lo llevó. A ver, diga conmigo por favor: porque Dios se lo llevó. Una vez más: porque Dios se lo llevó. La Biblia dice que Enoc fue arrebatado antes del juicio del diluvio.
Antes que cayeran los juicios de Dios, Enoc fue levantado, fue llevado con Dios, aleluya. Y en el libro mismo de Génesis encontramos que Noé fue preservado durante el juicio, aleluya. Dios lo guardó, Dios lo protegió, Dios lo libró del juicio que venía para el mundo de aquel entonces. En el libro de Génesis capítulo 19 versículo 22, vamos rapidito por favor, 19 versículo 22, encontramos otro hombre, figura de la iglesia. Versículo 22 del capítulo 19 de Génesis dice: date prisa, escapa allá, porque nada podrá hacer hasta que haya llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. ¿A quién sacó Dios de Sodoma y a Gomorra? A Lot. Antes de que los juicios de Dios fuesen descendidos sobre aquellas dos ciudades que estaban tan corrompidas, tan perdidas, Dios libró a Lot, lo sacó, lo guardó para no estar juntamente con aquellos que debían de recibir los juicios, porque Dios va a guardar a su iglesia, aleluya. De la misma manera como Dios guardó a Enoc, guardó a Noé, guardó a Lot, Dios te va a guardar a ti. Si tú también te subes a la arca juntamente como lo dice la palabra del Señor, lo hizo Noé. Nosotros hoy en día el evangelio es nuestra arca. Cree en el Señor Jesucristo, el evangelio es Jesús, el evangelio es el camino. La Biblia dice que el único camino para la salvación se llama Cristo Jesús. Dios siempre saca a los suyos antes de derramar juicio. Cuando cae una tormenta y la tormenta es fuerte, es eléctrica, se dice que los aeropuertos los cierran y solamente las naves o los aviones con la capacidad de volar vuelan antes de que llegue la tormenta. La iglesia, mi amado hermanos, llena del Espíritu, con la capacidad de volar, con la capacidad de irse al cielo, son los que van a ser guardados del tormento de la gran tribulación. Por eso la iglesia, una iglesia avivada, no pasará la gran tribulación. Porque, ¿sabe por qué? Porque se le será revelado. A la iglesia Dios le va a revelar. Y Dios le va a hacer sentir, va a hacer un arder profundo en su corazón. Quizá ese día, mi amado hermano, cuando el Señor venga, ese día va a arder en su corazón. Orar, buscar, no pase desapercibido. Escuche la voz de Dios. Y solamente los entendidos escucharán la voz de Dios. Por eso es importante que usted y yo mantengamos nuestra vida conectada con Él, para poder escuchar la voz de Dios, para cuando Él venga a levantar su iglesia, usted y yo volemos hacia la patria celestial. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Solamente la iglesia avivada, con el fuego, con el aceite del Señor, podrá mantenerse, mi amado hermano, lista para poder volar hacia la patria celestial. Pero una iglesia tibia no podrá, no califica una iglesia tibia. Apocalipsis habla a la iglesia: por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Será sacado, será eliminado de los calificados para poder entrar en el reino de los cielos. El arrebatamiento no es para creyentes mundanos. El arrebatamiento es aquellos que han nacido del agua y del Espíritu. Es importante que nosotros veamos con lupa estas cosas que la Biblia nos menciona. Dice la palabra del Señor en el capítulo 3 de Juan: un hombre llamado Nicodemo llegó ante Jesús de noche y le dice: ¿qué debo de hacer para poder yo ver el reino? Y Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. Si no hay un nuevo nacimiento, no puedes ver el reino de Dios.
Tiene que haber un nuevo nacimiento, un nacimiento en usted. El que no haya nacido del agua y del Espíritu no puede ver, no puede entrar, no puede calificar. Solamente los creyentes que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero de Dios. Así que por lo tanto, ni una iglesia tibia, ni un cristiano mundano no puede heredar o entrar al reino de los cielos. No puede calificar para poder volar hacia la patria celestial. Así que otro punto importante: el arrebatamiento no es para gente que está llena de odio, de rencor, de falta de perdón. El arrebatamiento es para aquel que sabe perdonar. El arrebatamiento es para aquel que sabe ayudar. El arrebatamiento es para aquel que sabe entender. El arrebatamiento es para aquel que sabe entender estar en el nivel que Dios espera que nosotros estemos. El arrebatamiento, la Biblia dice que es para los santos. ¿Para quiénes? ¿Y quiénes son los santos? ¿Para quiénes? ¿Quiénes son los santos? Los que se mantengan con el fuego de Dios. Los que se mantengan con sus lámparas encendidas. Es un requisito. Si leemos, mi amado hermano, en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, hay algo que la palabra del Señor nos dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba. A ver, diga conmigo: yo te guardaré de la hora de la prueba. ¿Y qué representa la palabra guardar? ¿Qué significa la palabra guardar? La palabra guardar significa sacarlo fuera para librarlo, preservarlo, librarlo, custodiarlo. Salvar significa, o guardar significa salvarlo de un peligro, protegerlo, meterlo bajo una protección, llevarlo a un lugar de refugio. Cuando aquí han pasado huracanes y dice: van a evacuar a las personas que no están muy seguras. ¿A dónde los llevan? Los llevan a un refugio, a un albergue. Y ahí puede pasar todo lo que quiera pasar, que ellos están bien protegidos, bien guardados, bien librados. De la misma manera el Señor hará con su pueblo. El Señor guardará a su iglesia. Amén. El Señor guardará, custodiará, protegerá, sacará a su iglesia, para que la iglesia no pase los juicios que vendrán sobre esta tierra. Eso es lo que el Señor va a hacer. Él va a guardarlo a usted, va a guardarnos, va a llevarnos a ese albergue glorioso que se llama la patria celestial, lo que conocemos comúnmente como el cielo. Aleluya. ¿Cuántos quieren ir ahí a ese lugar hermoso? Ahora, pero veamos otro punto muy importante. ¿Cuáles son las características de una iglesia que está avivada, que está en el fuego de Dios? ¿Cuáles deben de ser esas características de la iglesia que está en el fuego vivo de Dios? Número 1, Hebreos capítulo 12. Ahí lo encontramos. La primera característica. Dígalo conmigo, repítalo con fuerza: santidad. A ver, ahí atrás no los escuché. ¿Cuál es la primera característica? Santidad. ¿Qué es la santidad? Veamos lo que dice la palabra del Señor al respecto. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, ¿qué dice? Nadie verá al Señor. Cuando habla de paz, no se requiere tranquilidad emocional solamente, sino vivir una vida sin contiendas,
innecesarias. Eso se llama paz. Tener un corazón lleno de rencor, de amargura, eso no es estar en paz. Caminar en reconciliación y perdón, eso es estar en paz. Si tú tienes algún problema con tu hermano, con tu hermana, reconcíliate. Porque si el Señor viene y estás enojado o enojada, no le hablas, lo insultas, entonces no calificas para estar, porque es un requisito, seguir la paz con todos. Y ahí viene, y la santidad, a través de la paz tú vas a provocar santidad. No hay verdadera santidad si un corazón tiene amargura. No hay santidad si un corazón tiene falta de perdón, porque la falta de perdón te contamina, me contamina, nos contamina a todos, ¿sí o no? Por eso la palabra del Señor dice ya, ¿quiénes verán a Dios? Los de corazón limpio. ¿Y qué dice Jesús en el libro de San Mateo? Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, la falta de perdón te contamina. La palabra del Señor dice en Hebreos 12:15 que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Os estorbe. ¿Qué quiere decir os estorbe? Quiere decir que no nos va a poder permitir entrar al cielo. Nos puede bloquear la salvación. Hasta nuestras oraciones pueden ser bloqueadas si no hay perdón. ¿Me está entendiendo, iglesia? Entonces debemos de ser santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Sin la santidad, nadie. Un requisito esencial para entrar en el reino de los cielos es la santificación. Santidad. Y santidad no refleja muchas cosas. La santidad va a nacer en el corazón del hombre, y a través del corazón limpio va a ir brotando cosas limpias a través de lo exterior, porque muchas veces exterioramos primero lo de afuera, pero el corazón está sucio. No, el corazón limpio, y de un corazón limpio van a brotar cosas limpias. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Requisito número 2: aceite en las lámparas. ¿Cuál es el requisito número 2? Todos, por favor, una sola voz. ¿Cuál es? Aceite en las lámparas. Mateo capítulo 25 encontramos el ejemplo de 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Los dos bandos tenían lámparas. Los dos grupos tenían lo mismo, pero 5 de ellas permitieron que sus lámparas se apagaran. 5 de ellas recibieron la llenura, pero luego permitieron que fuesen siendo apagados poquito a poco. Tardándose el esposo, cabecearon todas. A todos va a haber un ataque espiritual. Para todos vendrá un ataque espiritual de frialdad, de no querer, de no adelantar, de no hacerlo. Pero solamente los prudentes, diga conmigo, prudentes. Solamente los prudentes van a saber que necesitan abastecerse de más aceite, para que cuando llegue el momento tengan lo suficiente para poder calificar y entrar a las bodas del Cordero. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué representa? ¿Qué significa aceite en las lámparas? Esto representa la vida del Espíritu Santo. Aleluya. Dígalo conmigo con fuerza. ¿Qué representa el aceite? La vida del Espíritu Santo. Aleluya. La presencia activa del Espíritu Santo de Dios.
Y esto solamente usted y yo lo podremos lograr a través de una relación íntima, de una relación constante con Dios, de una preparación espiritual, de una perseverancia, de una vida auténtica, no solamente de apariencia. Déjeme decirle, antes de que llegue ese día, el Señor va a empezar a jabonear, a limpiar a los que verdaderamente Dios ama con todo y que reciben el amor de Dios en su corazón. Si usted y yo estamos dentro del grupo, el Señor va a empezar a tratar con la vida suya, la vida mía y la vida de todos. ¿Me entiende? Por eso el Señor dice que debemos de mantener nuestras lámparas. Antes, mi padre era pastor de una iglesia. Y en la iglesia era bastante grande. Y las lámparas que se encendían eran unas así grandes. Yo me recuerdo que eran un color verde y decía Colemán. ¿Se recuerdan algunos de ustedes? Tal vez las alcanzaron a ver. Algunos del nuevo siglo ya no. Pero yo sí los alcancé a ver, y algunos de ustedes quizás. Unas lámparas así. Y eran como 10 o 12 lámparas. Y había que ponerle unas bolsitas, amarrarlas, encenderlas, quemarle la bolsita. Y luego, cada ratito, mi padre tenía un diácono o un anciano. Y cuando no llegaban ellos, tenía hijos. Y decía: a ver, Hugo, échale aire a aquella lámpara. Entonces yo corría y iba y bajaba la lámpara y allá estaba. Y se activaba. ¿Verdad que sí? No le estoy mintiendo. Los que son contemporáneos conmigo saben lo que estoy. Ya los que nacieron del 2000 para acá quizá ya ni saber qué está diciendo el pastor. Pero había que echarle aire. Y entre más aire, y hacía, y se encendía unas lámparas. Yo puedo ver en algunos de ustedes que necesitan una buena sopleteada. Para que enciendan. Es por esa razón, mis amados hermanos, Dios levanta a hombres, motiva a hombres de Dios, motiva a gente de Dios, motiva a la misma iglesia del Señor a que puedan estos encender, porque el verdadero creyente provoca gloria, el verdadero creyente induce a otros a meterse. Yo admiro a unos jóvenes por ahí, mi amado hermano, en la mañana cuando los he ido a acompañar a la oración, ahí están encendidos. Esas lámparas son las que Dios ve. A ver, codea al que está a su lado y cómo está tu lámpara. Aunque sea en la oreja, hágale. A ver si enciende, a ver si dice por lo menos ¡ay! Pero tiene que encender, porque el aceite es lo que le va a dar vida. Y cuando hablamos del aceite, estamos hablando del Espíritu Santo de Dios. Amén. Tercer punto, vida en el Espíritu, como dice Pablo, Primera de Tesalonicenses, una vez más, por favor, vamos a Tesalonicenses 5:19. Por eso es que tenemos que cuidarlo, aleluya, cuidar que se mantenga. Primera de Tesalonicenses 5:19, ¿qué dice? Léalo conmigo fuerte, por favor. ¿Qué dice? No apaguéis, una vez más, no apaguéis el Espíritu o al Espíritu. Tenemos que mantenernos constantemente encendidos. Es que fíjese, pastor, que a mí me cae mal el hermano, o me cae mal la hermana, me cae gordo. Que no te apague eso. Que no te apague eso, el fuego de Dios. Ámalo, perdónalo, ayúdalo, bendícelo. Es que fíjese, pastor, que cada vez que yo lo saludo me desprecia. No importa, Jesús lo crucificaron, lo clavaron, le metieron una lanza, le pusieron una corona de espinas. ¿Tú no has sufrido nada de eso? ¿O usted sufrió algo de eso? No.
no te saluda, porque hay gente que usted le saluda y lo dejan con la mano extendida. No se preocupe por eso. Ay, mejor me voy de la iglesia, mejor. ¡No, hombre! ¿En quién cree usted? Por eso Pablo dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, alabado sea el nombre de Jesús. No apaguéis al Espíritu. Que eso lo mantenga vivo siempre. Al menos que usted sea un cristiano como la pepesca, ¿verdad? Ni negra ni blanca, gris. O como la mojarra decimos en Guatemala. Entonces todo usted lo va a desinflar. Una mala mirada, un mal saludo, usted se va a enfriar. No lo enfríe eso. En una iglesia hay buenos cristianos, hay medios buenos cristianos y hay malos cristianos que siempre uno batalla con el mundo con ellos. Y se exhiben en el mundo y cargan mundo. ¿Por qué? Porque fíjese, hay un problema. Por eso yo siempre, y esta semana les estuve diciendo a los hermanos ahí, los líderes, les hablé sobre cómo el Señor trabaja en transformar al hombre. Primero, el Señor nos llama. ¿Verdad que sí? Usted fue llamado por Dios. Segundo paso, el Señor te consolida. Tercer paso, el Señor te prepara. El cuarto paso, Dios te envía. Y les ponía un ejemplo a los hermanos sobre cuando alguien va a pescar. El hermano Diego le encanta ir a pescar y siempre nos regala unos pescadotes. Pero me dice: espérate, papá, primero te lo voy a limpiar. Entonces ahí tiene una manguera él, y ahí delante de mí está con una, quitándole toda la escama, y vuelan las, ¿cómo le llaman esas? Chiquitas de escama, y la manguera cayendo le hago, le da vuelta, lo está limpiando. Luego agarra un cuchillo y le raja la panza, y con el agua les empieza a limpiar, le saca un montón de cosas. Usted está viéndolo, ¿verdad? Véalo como en televisión. Y está limpiando y el agua cayendo y sacándole todo. Y ya bien lavaditos, les hace unas rayitas en la panza. Cuando llego a la casa, los preparamos, le echamos lo que necesitan. Ya cuando ya tienen todos los condimentos, ahora sí están listos para llevarlos al sartén. Ya después de que pasaron un buen tiempo en la sartén, oiga, mi hermano, ¿no? con unos pistoncitos de eso. El problema es que mucha gente se va al ministerio del llamado al plato. No pasaron por el proceso de limpieza, no pasaron por el proceso de la liberación. Y muchos aún todavía en la iglesia están sirviendo sin haber estado en la liberación. Son diáconos endemoniados, líderes endemoniados, pastores endemoniados, porque no pasaron por el nivel del proceso de la liberación. Y entonces están sucios, y de eso es lo que mismo sirve a la iglesia. ¿Me está entendiendo? La consolidación es la liberación. Muchas veces ninguno de nosotros hemos entrado en la liberación. Tenemos que entrar en la liberación. ¿Y cuál es la liberación? Es cuando alguien con la autoridad espiritual le libera. Jesús dice que soy ungido para liberar. Vine aquí para liberar. Estoy aquí para romper yugos. ¿Me explico? Entonces cuando ya se le libera, ahora sí está listo para ir al discipulado, para irse al instituto con la hermana, ¿cómo se llama la directora? Con la hermana Burgos. Pero muchas veces se van al instituto, pero se van con toda la panza todavía sin haberse. Por eso el Señor nos saca del mundo y nos trae aquí a la iglesia, para sacarnos el mundo
Fíjese bien, válgame la redundancia. Para sacarnos el mundo y después enviarnos al mundo. Pero muchos, sin salir del mundo, siguen predicando al mundo. Por eso es que hay tanta confusión hoy. Por eso es que estamos bien confundidos. Porque aún todavía el mundo, hay mundo aquí. Queremos hablar de Cristo, pero si la gente ve mundo. Entonces, por eso la iglesia debe de entender que es importante la vida del Espíritu. Y el Señor dice: no apaguéis al Espíritu. Porque cuando está esa llama del Espíritu de Dios, entonces se despierta una urgencia. Diga conmigo, urgencia. Pero no estoy hablando de urgencia de ir a la emergencia de allá del Bethesda, no. La urgencia evangelística, aleluya. La evangelización de hablar de Cristo, porque los que van a provocar que Cristo venga pronto somos la iglesia. Dice: y será predicado este evangelio por todo el mundo, y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo. Pero si tú no hablas del evangelio, porque cuando tienes la llama del Espíritu, llegas a un Publix o a un bodegón y ves la cajera o el cajero, dices: señorita, Cristo le ama. Solo eso. Usted no necesita gritarle: arrepiéntase, hija del diablo. No. Así nadie se va a convertir. A garrotazo no se va a convertir nadie. Diciéndole, insultando a la gente, no. Solamente dígale: Señor, Cristo le ama. Vaya a la librería, ya compre. Usted no necesita que yo le dé a usted una Biblia, no. Si usted realmente se despierta ese ánimo, ese poder, esa hambre, ese deseo de predicar la palabra, usted va a una librería, compra un montón de tratados. Ahí hay un hermano que es homeless. Bueno, yo le digo hermano, pero no sé si ya es hermano. Pero yo conocí a la mamá de él, y la mamá era una mujer apasionada por las almas. Y como que él heredó eso. Él es homeless, no se reúne en ninguna iglesia, no va a ningún lugar, pero siempre usted lo registra, carga su mochila llena de tratados y les habla de Cristo. Él no lo vive, pero quién sabe, ¿verdad? Pero sí está haciendo algo que muchas veces usted y yo no lo hacemos: evangelizar, hablar. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra tarea. La iglesia despierta es aquella que realmente va a hablar de Cristo Jesús. Amén. Y por último, todos aquellos que tienen la llama y el fuego de Dios anhelan su venida. A ver, dígalo con fuerza. ¿Qué pasa? Con fuerza, a ver todos. Dice en el libro de Apocalipsis 22:17. Ya finalizo, porque ese reloj me corre. Apocalipsis 22:17. ¿Qué dice? El Espíritu y la esposa, ¿qué dicen? A ver, léalo. 22:17, todos. A ver. Y el Espíritu y la esposa dice: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Cuando dice el Espíritu y la esposa dice ven, es porque hay una esposa, que es la iglesia. Esto representa, cuando dice el Espíritu y la esposa, es porque hay un ligamiento. Amén. ¿Qué hay? ¿Y qué es ligamiento? Quiere decir que el Espíritu y la esposa están juntos. Hay una esposa pegada al Espíritu y el Espíritu pegado a la esposa.
Porque si no hay un espíritu pegado a la esposa, si usted es la esposa, usted es la novia del Cordero, la esposa que dice la Biblia, y no anhela, entonces hay problemas. Un hermano dice: yo no quiero que el Señor venga todavía. No. ¿Por qué? Porque no estoy preparado. No está preparado. Y quizás muchos de ustedes digan: es que, bueno, ¿qué pasaría si el Señor viniera hoy? ¿Qué pasaría? Un creyente que no está ligado con el Espíritu no puede decir: ven Señor, ven. Yo anhelo, yo deseo que el Señor venga. Muchos dicen: no, tranquilo, pastor, no acelere el viaje, todavía no. Porque no está ligado. Pero el que está ligado al Espíritu dice, el Espíritu y la esposa dice: ven, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, amada iglesia, Cristo viene pronto. Y no viene por una iglesia distraída. No viene por una iglesia tibia, una iglesia conformada, una iglesia mundana. Él viene por una iglesia santificada. Viene por una iglesia despierta, una iglesia llena del aceite y ardiendo en el fuego del Señor. Por eso dice en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 14, dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya. Sabe, mi amado hermano, el Espíritu Santo está haciendo un llamado grande a la iglesia. No soy yo. Yo también necesito. Pero yo en esta noche, antes de que nos vayamos y cerrar este mensaje, quiero que pasen aquí al altar. Pero déjeme explicarle algo antes. Todo aquel que sienta que el fuego de Dios se ha apagado, pase aquí al altar. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Los que saben que están listos, pues quédese ahí, sentadito. Pero si usted sabe que usted necesita, yo necesito. Si yo fuera usted, yo estuviera aquí al frente. Yo necesito. Por tanto, están preparados. Los que quieran aceite fresco, venga al Señor.